Bendiciones hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Y bueno, como todas las semanas, hoy traigo una palabra para compartir con ustedes, una hermosa palabra de bendición, ¿no? Como siempre decimos, y no por costumbre, sino porque realmente es así, ¿no? Toda palabra de Dios es de bendición para nuestras vidas. Y esta palabra que voy a compartir se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 18, y voy a compartir desde el versículo 4 al 9 inclusive. Y leo la palabra en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen y Santo Espíritu. Y dice así: Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Amén. Y bueno, en este capítulo, como el mismo título lo dice, trata del arresto de Jesús. Y yo la semana pasada compartí parte del versículo del capítulo 17, cuando Jesús ora por él mismo, ora por sus discípulos y ora por cada uno de nosotros, ¿no? Y en este capítulo, que es la continuación, ¿no?, del capítulo anterior, dice que Jesús, ¿no?, salió con sus discípulos, eso dice en el versículo 1, con sus discípulos, a un huerto, ¿no? Y allí entró con ellos, ¿no? Y sabía, dice que, bueno, es como que él ya sabía lo que le iba a pasar, por eso dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Sabía lo que iba a pasarles, sabía que lo iban a arrestar, sabía que lo iban a traicionar y todo lo que le iba a pasar después, ¿no? Acá se habla de Judas. Judas lo traiciona y lleva soldados y alguaciles armados, ¿no? Y es acá en esta situación en el que en el versículo 4 él se adelanta, ¿no? Porque ya sabe que lo están buscando y dice: ¿a quién buscáis? Dice: le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y bueno, esto a mí me llamó la atención, ¿no? Una de las cosas que me llamaron la atención de esta palabra, ¿no? Es esto, ¿no? Cómo ante la respuesta, la actitud, ¿no?, de estos soldados, estos alguaciles, ante la respuesta, ¿no?, a la pregunta que le habían hecho, ante la respuesta de Jesús, dice que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Y él dijo: yo soy, ¿no? Y acá Jesús se identificó como el mismo Dios, ¿no? Porque él se identificó, esa forma en la que se identifica como el mismo Dios. Y si vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Éxodo, Éxodo 3:14, en el llamamiento de Moisés, cuando Dios llama a Moisés para que liberte a su pueblo que estaba siendo esclavo de los egipcios. Dios llama a Moisés voy a compartir parte del capítulo 3 del llamamiento de Moisés, versículos 13 y 14, y dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, ¿no? Y estamos hablando de Dios mismo, ¿no? Cómo Él se identifica como Dios mismo, ¿no? Y ante esa presentación que Él hace, ante esa identificación divina que Él hace, esa forma de identificarse, estos soldados caen, ¿no? Caen, dice, retroceden y caen al piso, ¿no? A la tierra, mejor dicho. Y bueno, esto es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Acá
primero es la demostración de poder, ¿no? Porque acá hay una demostración de poder, una demostración de valor de Jesús, ¿no? Ante estos soldados, estos alguaciles, ¿no? Él contesta y ellos caen. Y, y esa forma de identificarse, yo soy. Y ahora me voy un poco al porqué de esta palabra, ¿no? ¿Por qué el yo soy? Esto a mí esta semana me estuvo hablando mucho, ¿no? Esta palabra me daba vueltas en la cabeza. A veces recibimos la palabra y todavía no sabemos por qué esta palabra o para qué, ¿no? Y yo sentía mucho hablar de Jesús, el yo soy, digo, ¿por qué? Y bueno, el domingo escuchando al pastor un poco confirmó también esta palabra, ¿no? Y esta semana, que estamos en semana de fiestas, ¿no? Ya, Navidad. A mí me pasó algo extraño, ¿no? Este año, y digo extraño porque hubo muchos cambios en mi vida, ¿no? Y uno de los cambios fue este, ¿no? Fue cómo festejar la Navidad. Y para esto me voy a retrotraer un poquito al pasado, ¿no? Y mi forma de festejar la Navidad no es como la festejo ahora. Yo en otros tiempos no conocía a Dios y realmente, si bien iba a una iglesia, no lo conocía. Entonces mi forma de festejar la Navidad era muy tradicional, ¿no? Era comprar regalos y llegaba un momento ya el último tiempo como que hasta me pesaba festejar la Navidad porque caía en esto de comprar regalos, de hasta endeudarme por comprar regalos, ¿no? Y ya no, es como que ya no le encontraba el sentido, ya no me gustaba, qué cosa, ¿no? Porque uno cuando no conoce, empieza a sentir ese vacío en el corazón, como que hay algo que nos falta. Y si bien vamos a la iglesia, y si bien festejamos la Navidad, no tenemos en ese festejo a quien realmente tenemos que tener, que es a Jesucristo, al yo soy, ¿no? Al yo soy de esta palabra. Y me pasó que hace 6 años que, bueno, yo llego al camino y los primeros años no festejé, no armé arbolito. Hace un par de años armé arbolito, empecé a comprar regalos de a poco y este año fue algo extraño, pero después entendí, ¿no? Entendí el porqué. Porque Dios nunca nos deja, Dios no es un Dios de confusión para nada, al contrario, Él nos muestra el porqué de cada cosa, ¿no? Y me pasó este año de no tener realmente deseos de armar el arbolito, deseos de comprar regalos. eh, lo mismo les pasó a mis hijas, ¿no? Y a mi familia, a toda mi familia. Y eso fue raro. Dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué será que que estoy mal? Y empecé a reflexionar, ¿no? A meditar acerca de esto que me estaba pasando. Y entendí esto, ¿no? Entendí que el Señor siempre nos cuida, como cuidó acá a sus discípulos, que ahora voy a compartir esta parte de la palabra. Él nos cuida de volver atrás, ¿no? Él nos hizo libres, y libres es libre de todas esas ataduras, de esas tradiciones, de cosas que nos imponemos a nosotros mismos, y nos olvidamos lo fundamental, ¿no? El por qué festejar la Navidad, el por qué reunirnos en Navidad. Nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Y bueno, este año fue así, ¿no? Fue así muy natural todo y entendí el Señor a través de esta palabra. Me habló mucho, me habló de que en la Navidad, el protagonista de la Navidad es Él. Yo soy, por eso Él dice yo soy, ¿no? Y ahí entendí por qué toda la familia así al mismo tiempo decidió, no vamos a comprar nada, no, estamos bien, ¿por qué tener que correr? ¿Por qué ponernos a veces esas tradiciones, ¿no? Que terminan cansándonos y terminan desvirtuando lo que realmente tiene que ser, ¿no? Y esta palabra me hablaba de esto precisamente, ¿no? Del yo soy, ¿no? Él se identifica como el yo soy. Y donde Él está, ¿no? Acá hay valor, hay poder. Dice el versículo, y vuelvo a repetir el versículo de la palabra que compartí, pero el versículo 5 dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra.
Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Y acá también otra cosa que rescaté, ¿no? Otro mensaje, ¿no? Para mi vida, ¿no? Y yo creo que es para todos, porque si la estoy compartiendo, porque realmente el Señor quiere que todos recibamos esta palabra. Él enfrentó a soldados, alguaciles armados, con valor y con demostración de poder, ¿no? Pero también se preocupó por sus discípulos, por el bienestar de sus discípulos, porque él mismo lo dice, ¿no? Respondió, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Esto está en lo que yo compartí la semana pasada, en el capítulo 17, cuando él ora por sus discípulos, ¿no? Y acá cumple esto, ¿no? Él los cuida, los protege, ¿no? Los protege. Se preocupó y se ocupó del bienestar de ellos, ¿no? Acá vemos que Jesús es obediente a su Padre. Nada se opone a que Él cumpla con el plan de salvación por el cual Él vino a este mundo, ¿no? Y si bien Él tenía, porque eso fue una demostración de poder, ¿no? El decir yo soy, que los soldados cayeran, fue una demostración de poder, pero Él no usó ese poder. Al contrario, fue obediente, fue humilde, él aceptó los planes de su padre, los planes de Dios, ¿no? Y podemos ver que nada interrumpió que se cumpliera ese plan, ¿no? Que se cumpliera el propósito por el cual él fue enviado a la tierra, ¿no? Y, y también vemos a través de esta palabra que Jesús tiene el control de la situación. Él controla la situación porque Él la controla. Ya digo, si Él hubiese querido, podría haber hecho otra cosa, ¿no? Él podría haber pedido, dice que legiones de ángeles a su Padre. Sin embargo, Él no hace nada de esto. ¿Por qué? Porque Él, acá si bien Él es obediente y es humilde, Él tiene el dominio de la situación, porque Él domina la situación, ¿no? Y se entrega a sí mismo, ¿no? Porque después de esto vemos, ¿no? Él se entrega a sí mismo por cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es lo que me hablaba la palabra, ¿no? Que el buen pastor, Jesucristo, sigue cuidando a quienes obedecen su palabra, a los suyos, hasta el final, hasta el final. Si dejamos desde ya, ¿no? Si dejamos que el gobierno, o mejor dicho, que Él gobierne nuestras vidas, ¿no? Eso es lo principal. Dejar que Él gobierne nuestras vidas, obedecer su palabra. Y si hacemos esto, Él tiene poder para cuidarnos, Él nos cuida, Él nos protege, ¿no? Eso es lo que a mí me hablaba la palabra, ¿no? Y que pase lo que pase o veamos lo que veamos, eh, nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Él. Y esta palabra me hablaba de esto, ¿no? Que a veces hasta por pequeñas cosas podemos desenfocarnos, ¿no? Tenemos una fiesta, tenemos una Navidad y a veces sin darnos cuenta, porque somos seres humanos, sin darnos cuenta podemos caer en ese ir y venir constante, en el cansarnos, en el buscar de hacer las cosas, en el preocuparnos por la celebración en sí y olvidarnos realmente de quién es el protagonista de esta celebración y olvidarnos de quién realmente tenemos que recordar y a quien tenemos que reconocer, que es a Jesucristo en nuestras vidas. Y que en estas fiestas, ¿no? Esto me hablaba a mí de palabra, ¿no? A mí particularmente, porque es el mensaje que me dio, ¿no? Que nuestros ojos tienen que estar puestos siempre en Él, ¿no? Que tenemos que ponerlo en primer lugar y que nada, ni aun lo grande ni lo pequeño, nos desenfoque, ¿no? De a quien tenemos que mirar, que es a Él, ¿no? Como dice la palabra, nada nos puede separar de Dios, nada nos puede separar de Él, nada, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar con los oídos sensibles a su voz, tenemos que tener los ojos espirituales abiertos para no caer
en las cosas del mundo. Y no quiero decir con esto que no pueden armar el arbolito ni pueden hacer regalos. Desde ya que lo pueden hacer, desde ya que se puede hacer, pero nunca, nunca ponerlo en primer lugar, porque Jesucristo está en primer lugar, porque nosotros lo que celebramos el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús, ¿no? Si bien no estamos seguros de que haya sido esa fecha, se celebra el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Personal, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, para perdón de nuestros pecados, para una vida eterna. Entonces, a mí esta palabra me hablaba de esto, ¿no? Que no nos olvidemos de Él, que Él tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas siempre, y mucho menos una celebración antes que Él, ¿no? Mucho menos los preparativos de una fiesta antes que Él, ¿no? Él es el que tiene que estar en primer lugar. De esto a mí me hablaba esta palabra, que no nos desenfoquemos de Jesucristo, que en esta Navidad podamos recordarlo a Él, que no, nosotros decimos, bueno, se escucha, ¿no? Nosotros no, pero escuchamos, ¿no? Las tradiciones hablan de Papá Noel, hablan de esto, de los regalos, que no nos desenfoquemos, no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, que sepamos y eh, que tengamos esa, o mejor dicho, que podamos recordar siempre, nunca olvidarnos que quien nos sacó a nosotros del lugar donde estábamos, de donde nos sacó, fue el Señor Jesús. Él es el que nos rescató, Él es el que nos hizo libres, Él es el que nos dio vida, y que no nos olvidemos de esto, ¿no? Que ya digo, ¿no? Esto no quiere decir que no puedan hacer regalos, eso es otra cuestión aparte. Lo que yo estoy hablando acá es que a mí el Señor me hablaba que Él es el protagonista de esta fiesta, que a Él tenemos que ponerlo en primer lugar, que Él es el gran yo soy. Es más, hay una alabanza que se llama El gran yo soy, porque realmente, ¿no? Es Él. Y si vamos a Isaías 6:9, ya en el Antiguo Testamento, cuando Isaías profetiza el nacimiento de Jesucristo, que ya se profetiza en otros también en otros capítulos, dice, perdón, 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ya se está hablando de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y para cerrar esta palabra, voy a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos del Antiguo al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, el último libro, ¿no? El Apocalipsis, en las revelaciones que se le hace a Juan sobre lo que ha de venir, en el versículo 8 del capítulo 1 dice Jesús, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Que no nos olvidemos de Jesucristo en esta fiesta. Él tiene que estar en primer lugar en estas fiestas y en nuestra vida. Él es el que nos rescató, Él es el que nos hizo libres, Él es quien nos reconcilió con nuestros padres, con nuestro Padre que está en los cielos. Él es el que sanó, el que sana nuestro corazón, sana nuestro corazón, restaura nuestras vidas, nuestra familia. Que no nos olvidemos de Jesucristo en estas fiestas y en toda la vida, ¿no? Porque realmente en todos los días de nuestra vida, porque Él es a quien tenemos que adorar, ¿no? Y a quien tenemos que poner en primer lugar, como dije anteriormente. Esta palabra, la que tenía para compartir con ustedes, me habló mucho, particularmente por todo lo que me pasó y entendí, y yo digo, qué bueno que nuestro Dios, ¿no? Que nos cuida de no volver atrás, de no caer en lo mismo, porque es fácil que volvamos para atrás, ¿no? A veces una cosita nos desvía la mirada de donde tenemos que mirar y vamos a otro lado y nos perdemos. Y el Señor es tan bueno que Él nos cuida y nos muestra el porqué de cada cosa, ¿no? Así que bueno, esta palabra es la que quería compartir con ustedes. Y desde ya, si hay alguno ahí detrás que no conoce a este buen Dios de quien yo estoy hablando, lo invito a recibirlo en su corazón. Y cuando uno recibe a Cristo en su corazón es cuando se reconcilia con nuestro Padre que está en los cielos. Y lo hacemos a través de una oración que es breve, sencilla, pero siempre digo que es poderosa.
si la hacemos creyendo, ¿no? Entonces lo invito a repetir conmigo. Amado Señor Jesús, te doy gracias por hoy escuchar tu palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, esta es la oración y desde ya, como siempre recomiendo y aconsejo lo mismo, seguir reflexionando sobre cada palabra que se comparte porque el Señor siempre tiene más para decirnos. Así que desde ya que tengan una bendecida semana, una bendecida y hermosa fiesta en familia y como compartimos recién, ¿no? Poniendo siempre en primer lugar a Jesucristo, que es el protagonista, ¿no? de esta fiesta y de nuestra vida. Así que bueno, desde ya, Dios los bendiga y hasta pronto. Bendiciones.